¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Ideas Trascendentes. En este episodio nos acompaña un invitado muy especial, es el maestro Tilo López o Rutilio López Altamirano, como es su nombre completo. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Miguel. Pues gracias por acompañarnos, por darse una vuelta por acá al podcast. Vamos a platicar un ratito, va a ser un gusto poder tener esta plática con usted. Será un honor. Primero que nada, sé que es músico desde el año de 1980 aproximadamente, ¿verdad? Estaba viendo ahí unas preguntas que le hicieron. ¿Cómo es que nace este gusto de usted por la música? ¿Cómo es que se empezó a interesar por este ámbito del arte? Bueno, pues viene de familia. Mi abuelo pues era músico lírico. Uh-huh. Por parte de mi madre. Y por parte de mi papá, mis primos, pues casi todos músicos también. Ajá. Entonces gracias a ellos, que me dio la inquietud de la música, porque como ellos venían y tocaban, ajá, pues también la idea de querer hacer lo que ellos hacían. Sí. ¿Con cuál instrumento fue con el que empezó a hacer música? Con la guitarra. ¿Con la guitarra acústica? Sí. Sí, ¿y se enseñó por su cuenta o le enseñaron sus familiares? Bueno, las primeras lecciones de guitarra las tuve en la iglesia bautista que estaba a 2 casas de mi domicilio, uh-huh, en la calle Morelos 509, 2 casas abajo estaba la iglesia bautista, y una persona de nombre Jocabet, uh-huh, ella me dio las primeras lecciones en una guitarrita que mi abuelo me compró, ajá, en la feria del Domingo de Ramos en Uruapan, cuando era yo, no sé, unos 10 años, 8 años, uh-huh, no recuerdo la fecha. Y la primer melodía, La Paloma, una canción cubana, uh-huh, me la enseñó Jocabet. Y ya después mi primo Mario, en paz descanse, mi prima Irene, ellos me dieron más ejercicios, más cancioncitas, más melodías para tocar y ya más complejo. Después en la secundaria, pues ya entré a la estudiantina y ahí fue donde empecé a desarrollar más mi habilidad. Pero mi gran maestro, ¿podemos decir marcas? Sí. Pues mi gran maestro fue el Guitarra Fácil. Ah, sí, cómo no. Porque había cierto celo con el maestro Manuel. Uh-huh. No sé el qué miraba en mí, pero mis preguntas sobre la música eran ignoradas, eran rechazadas, eran respondidas con es lo mismo y así se llama y así apréndetelo y no digas más. Ajá, como que era muy recto su método. Sí, que eran como celos. Ajá. Después lo entendí así, porque pues tú eres músico, también sabes que el acorde de do en la guitarra pues es muy diferente al acorde de re o al acorde de sol. Ajá. Entonces yo le decía, maestro, esta canción, ¿en qué tono está? Y me decía, en primera. Y ya después otra canción y me decía, ese también está en primera. Y yo sé, pero son figuras diferentes, ¿cómo pueden ser primera las dos? Ajá. Tiene que ser do, tiene que ser re, tiene que ser otro tono, o sea, no puede ser el mismo. Ajá. Y él me respondía muy seco, es primera y con eso quédate. O sea, que te baste saber que es primera y ya. Uh-huh. Entonces yo conocía pues tal vez 4 o 5 acordes que todos eran primera. Uh-huh. Y había otros que también que eran segunda y así. Entonces cuando mis primos de México llegaron con la primera revista de Guitarra Fácil, uh-huh, pues ahí descubrí, oye, no es primera, es do mayor. Uh-huh. Pues es primera de re mayor y es primera de sol, o sea, cada primera, pues Guitarra Fácil me dijo qué tono era. Ajá. Y entonces empecé con esos métodos. Recuerdo uno que me trajo mi primo Mario, uno de Oscar Chávez.
Fue mi primer método de guitarra fácil. O bueno, tal vez lo trajo porque él también se basaba en estas revistas para tocar. Y tal vez se le olvidó o tal vez me lo dejó a propósito, no recuerdo. Ajá. Pero guitarra fácil fue con lo que yo empecé a seguir. Ya después con otro amigo en la secundaria, en paz descanse también, Juan Solís. Él tocaba el acordeón y era la primera voz de la estudiantina de la secundaria federal. Con él nos compartíamos el instrumento, él me dejaba el acordeón y yo le enseñaba la guitarra y poco a poco descubrí que tenía habilidad de tocar no solamente la guitarra. Aprendí poco el acordeón porque también el maestro Manuel pues, era muy celoso de su acordeón. Ese no se lo prestaba a cualquiera, solamente lo tocaba su hijo Manuel, o Javier. Creo que es Javier. Solamente lo tocaba su hijo Javier, Juan Solís y yo cuando Juan Solís me lo prestaba. Ajá. ¿Y como cuántas personas estaban en la estudiantina? No, pues éramos bastantes. Yo estuve desde el segundo año. En primer año me dediqué a la banda de guerra. Ajá. Pero ya en segundo año ya fue de que empecé a darle duro con la guitarra. Porque yo solamente tenía esa guitarra pequeña, la que me compró mi abuelo. Ya después mi mamá me compró otra en Quiroga. Y ya fue cuando entré a la estudiantina. Y ya de la estudiantina duré los 3 años o los 2 años, porque prácticamente entré casi a finales del primer año. Tal vez para el festival del Día de las Madres. Y terminé la secundaria y estuve en la prepa, los 2 años de la prepa, seguí en la estudiantina de la secundaria. Tuve la genética de barbona y la rebeldía, el pelo largo y la barba al estilo de John Lennon. Y así me aceptaba el maestro Manuel con barba y con uniforme de secundaria, pero barbón y greñudo. ¿Y no le sufrió en la secundaria en las clases con los otros maestros? ¿Cómo? Para el estilo que traía. No, porque en la secundaria pues era el corte de pelo, pues ya sabes, casquete corto y nada más. Pero cuando yo salí de la secundaria fue cuando me dejé crecer el pelo. Desde entonces pues no, me lo corté solo cuando me casé. Y ya en la prepa sí les dejaban ya llevar. Sí, en la prepa libre. Pues ya manifestabas ahí lo que supuestamente querías hacer. Estabas en clases y te dejaban fumar y pues uno que no sabía todo el daño que hace el cigarro, pues presumías de que ya fumabas y de que estabas en clase de matemática y estabas fumando. O sea, pues la juventud, la inexperiencia de la juventud, de que no sabes cuánto daño hace esa sustancia, el tabaco. Pero sí le duré bastante, tocaba mucho tiempo. Hice, cuando estuve en primero de la prepa, hice la jornada, del movimiento de jornadas de vida cristiana, y era el único que tocaba en ese grupo. Entonces pues toda la liturgia musical pues me tocaba y ya tocaba desde la secundaria, ya tocaba en un coro, el coro de la parroquia. Me enseñó mucho también la liturgia musical Huilo. No recuerdo su apellido, pero pues el famoso Huilo. Sí, pues ahí a mí me enseñó guitarra él. Y él pues me dio las bases me enseñó mucho. Lo que nunca le quise aprender, y de eso me arrepiento hasta ahorita, hacer segundas. Porque yo le decía, es que yo quiero ser primera. Yo quiero ser primera voz, yo no quiero ser segunda voz. Yo no sabía la importancia de la segunda voz. Y entonces pues sí me sé algunas segundas, pero no de que tú me digas
vamos a tocar esta canción y usted hace la segunda, pues lo siento, pero te voy a seguir en la primera porque la segunda no se me da muy fácil. Y Huilo, con ese grupo que estuvimos, pues, que será como desde el 77, yo creo que estuve con Huilo. Tocábamos la misa de 12 con guitarras. Después se tocó con el equipo de un grupo musical que no recuerdo el nombre de ese grupo, pero en ese grupo estaba Costa García, Constantino, ¿cómo se apellida? Flores. Creo que sí, Flores. Eran los dos Costas, el Costa Chico y Costa Grande. Mi compadre ahora, Luis Sevilla, que tocaba la batería, Nacho Álvarez. Entonces, en ese equipo de grupo electrónico se llegó a tocar en un tiempo la misa de 12. Y pues ahí nunca toqué una guitarra eléctrica con ellos. Nosotros solamente guitarras acústicas. Pero desde ahí Huilo era el director musical de los coros de ese tiempo, y por mucho tiempo lo fue. Y la idea de haber entrado a un grupo, pues se la debo a un grupo musical ya eléctrico. Se la debo a mi compadre Luis Sevilla y a Nacho Álvarez. Ellos fueron los que me invitaron a tocar en el grupo que se llamaba Esfuerzo 5. ¿De qué era el grupo? Era un grupo versátil. Entonces ellos iban a grabar un disco. Y el director artístico de ese disco que iban a grabar les sugirió una guitarra de acompañamiento. Entonces solamente era el bajo con Nacho Álvarez, la primera voz con Trino Zárate, la segunda voz con Constantino Flores, su hermano Raúl, en paz descanse, en la guitarra, y mi compadre Luis Sevilla en la batería. Entonces me invitan a mí a este grupo para tocar el acompañamiento, la guitarra de acompañamiento o segunda guitarra. Y pues entramos, ensayamos el material que iba a ser para ese disco, pero pues nunca se llevó a cabo. Porque había otro grupo en México, los famosos Michis. Y no sé en qué estuvo, que se desintegró el grupo porque Nacho y Costa se fueron con ellos. También Fernando Infante tocaba con ellos, con los Michis. Entonces era con él con el que teníamos comunicación, con que teníamos contacto. Y luego con Fernando, aunque no somos parientes, Fer siempre le dijo tío a mi papá. Entonces yo siempre lo identifiqué como parte de mi familia. Sí. Pero él pues así le decía por cariño. Y decía, no, pues ¿cómo está mi tío? Me saludas a mi tío, y ya, no, pues somos primos así. Entonces con Fer pues platicábamos todo de la música. Ya después se fue Costa y se fue Nacho a formar parte de los Michis. Se desintegró el grupo del Esfuerzo 5. Entonces de ahí nos fuimos con los Cosmos. Nos invitó Ramón Prado, el papá del doctor Ramón Prado Perales. Ramón Prado Perales era el tecladista de los Cosmos, y su papá Ramón Prado Constancio era el requintista. Entonces ellos dos se acercaron a nosotros, a Totopo, a mi compadre Luis Sevilla y a mí. Totopo es el que toca o tocaba en Santa Cecilia. Totopo fue primera voz del grupo Santa Cecilia, junto con Jaime. Sí, él pues, se llama Trino José Trinidad Zárate. Él entramos todos prácticamente.
No recuerdo quién tocaba antes con los Cosmos, pero nosotros entramos a sustituir a esos integrantes. Ajá. Parece que uno de ellos era Rodolfo Rodríguez, quien después, muchos años después, hizo el Grupo Ligero con sus hijos. Ajá. Y entramos nosotros. En ese tiempo también, bueno, entré también como guitarrista, como guitarra de acompañamiento a los Cosmos. Y en los ensayos, el bajista en ese tiempo, cuando yo entré a los Cosmos, el bajista era Efraín Becerra. Ajá. Efraín, pues siempre tocó con el mariachi. El mariachi pues siempre trabajó en los bares de aquí del pueblo o en fiestas particulares. Entonces nosotros esperábamos en el ensayo a que llegara Efraín y a que llegara Ramón. Y a veces pues Efraín no llegaba. Llegaba Ramón, pero Efraín no llegaba porque andaba trabajando con el mariachi. Ajá. Entonces Ramón me dijo, hijo, agárrale tú al bajo y para ensayar en lo que llegue Efraín. Y sí, lo empecé a agarrar y me empezó a gustar. Muy diferente la manera pues de ejecutar una guitarra a un bajo. Y así pasó el tiempo. Nos fuimos una vez, recuerdo, a la ciudad de Cueneo a tocar. Uh-huh. Y de repente Efraín dijo, ahorita vengo, voy a cenar. Imagínate decir eso a medio baile. Y nosotros tocando. Y se fue. Entonces pues Ramón me dijo, pues agarra el bajo. Me dijo Fito, ajá, pues agarra el bajo, no podemos dejar de tocar, la gente está pidiendo que sigamos tocando y porque ya estaban bailando. Entonces pues agarré el bajo y recuerdo ver a Efraín enfrente de donde estábamos tocando, así muy satisfecho y así de brazos cruzados, ya. Entonces ya después, pues el reclamo, ¿no? Y Efraín, ¿por qué hiciste esto? Dices que si no lo hubiera hecho nunca, te hubieras animado a agarrar el bajo. Dice, y tú no eres para estar haciendo guitarra segunda. Dice, tú eso, grábatelo, tú no eres una segunda acompañamiento, tú debes ser un músico principal. Dice, yo con esto te dejo el camino, te dejo mi lugar y pues yo me voy a lo que a mí me gusta y a lo que yo quiero hacer. Ajá. Entonces él se regresó a su mariachi, se dedicó de lleno al mariachi y me dejó la responsabilidad del bajo eléctrico en el grupo Los Cosmos. Ajá. De ese grupo, pues siempre en todas las agrupaciones hay diferencias. Ajá. Entonces ahí duré desde el 81 hasta el 85. 4 años duró ahí. Duramos hasta después del terremoto. Ajá. Después del terremoto del 85 fuimos a un lugar que se llama Tecolutla, Guerrero. Uh-huh. Y antes de llegar a ese lugar, pues veíamos la carretera destrozada. Uh-huh. Y les decíamos, vamos a regresarnos, pues quién sabe cómo esté Ario, porque ese terremoto nos agarró llegando a Huacana. Ajá. Pues ya ves, fue a las 7:20 de la mañana. A esa hora nosotros íbamos llegando a Huacana porque íbamos a tocar 3 días en ese lugar. Ajá. En Tecolutla. Y pues llegamos a Huacana, la gente toda pues sorprendida por lo que había sucedido. Los Bukis habían tocado un día anterior en la fiesta patronal de la Huacana. Uh-huh. Y pues todavía había gente que apenas se iba yendo a su casa cuando eso sucedió. Y vimos
pues no vimos mucho destrozo en Huacán, nada más que Texas en la carretera. Y no le dimos mucha importancia, pues seguimos nuestro viaje a Tecolutla. Llegamos a la orilla de la presa del Infiernillo, lo cruzamos en una panga con todo y camioneta. Pero de aquel lado, en el estado de Guerrero, pues ya es donde veíamos que a la carretera le faltaban pedazos de pavimento, que había mucha tierra que había piedras, o sea, que no había un paso bien, y que la gente, mucha gente iba y en sentido contrario a nosotros. Ajá. Y nos decían, no vayan al pueblo, el pueblo está destruido. No, pero es que vamos a tocar y vamos a tocar hasta 3 días seguidos. Ajá. No, pues yo no sé a quién le van a tocar, pero no. Y esa angustia de estar allá y de no saber de nuestra familia ni de qué había pasado, ¿no? Estuvimos y ese fue como que la gota que derramó el vaso y que dijimos, pues ya, no, como que no somos parte de esto. Ajá. Y fue cuando entramos a el grupo que se llama Los Cráteres en 1986. Uh-huh. Debutamos precisamente con Los Cráteres, era Juan Figueroa en la primera voz, el famoso Amigazo. Uh-huh. José Luis Prado en el requinto, Santiago Cepeda en los teclados, mi compadre Luis Sevilla en la batería y yo en el bajo. Y debutamos el 7 de marzo de 1986 en el baile del que vinieron a tocar aquí en la persona. Al año siguiente, en el 87, volvimos a tocar el mismo 7 de marzo, pero ya fue allá en la Casa Blanca. Y con Los Cráteres, pues ya seguí como bajista y estuvimos con Los Cráteres hasta, creo que el 91. Uh-huh. O el 90, no recuerdo hasta qué año. Porque el cantante se fue a Estados Unidos. Ajá. En su lugar se quedó Humberto, no recuerdo su apellido, Humberto de ahí de la Garita. Ajá. Él se quedó como la primera voz de Los Cráteres, pero después regresó el Amigazo y volvió. Entonces Humberto pues dejó de ir porque no se le corrió, dejó de ir, pues ya no se sentía a gusto tal vez. Uh-huh. Y el Amigazo siguió y después dijo, pues yo me vuelvo a ir a Estados Unidos. Vamos a hacer cuentas. Estuve con el Esfuerzo 5 nada más pues como 1 año. Después estuve con Los Cosmos hasta el 85 y entré con Los Cráteres en el 86 hasta el 91. Uh-huh. Después de que se desintegró en Los Cráteres, hicimos el grupo musical. Nacho tocaba con los Michis. Uh-huh. En México. Uh-huh. Y para esa época, para el 91, más o menos, Nacho ya también se había desintegrado los Michis. Uh-huh. Entonces Nacho regresó a Ario, platicamos con él, platicamos con Rodolfo. Con Rodolfo siempre fuimos muy amigos. Uh-huh. En la época que estuvimos en Los Cosmos, hicimos muy buena amistad con Rodolfo. Mi compadre Sevilla incluso se hizo compadre con él. Uh-huh. Y después de que se desintegraron Los Cráteres, pues buscamos a Rodolfo. Uh-huh. No sé si él nos buscó o nosotros lo buscamos, pero surgió la idea de hacer otro grupo. Uh-huh. Porque ya estando en este ambiente ya es difícil que te salga. Entonces hicimos un grupo que se llamó Oasis. Uh-huh. Entonces estuvo Rodolfo Rodríguez en la voz, mi compadre Sevilla en la batería, Nacho en el bajo, Santiago en los teclados y a mí me tocó agarrar la guitarra.
¿Y este grupo de qué era? Versátil, todos los grupos eran versátiles. Y cuando estuvimos en los cráteres, no sé a quién se le ocurrió la idea de que metiéramos voces femeninas. Entonces en los cráteres tocó Julia Álvarez. Ella entró a cantar con nosotros y entró Tony Cruz. Ellas dos eran las vocalistas del grupo Los Cráteres. Había una moda en Morelia de que ya no se llamaba grupo musical, sino había compañía musical y organización musical. Entonces se nos ocurrió ponerle Organización Musical Los Cráteres cuando entraron las muchachas Julia y Tony. Y ya después en el Oasis, pues solamente Julia estuvo una temporada con nosotros. Creo que también Tony, la mera verdad no estoy seguro. Porque recuerdo de Julia porque acabo de ver pues unas fotos que publiqué para el Día de Santa Cecilia, que hay una foto donde sale Julia, pero no sale Tony. Entonces, te estoy hablando de hace cuántos años. Pues 30 años, precisamente 30 años. Y este grupo estuvo hasta el 94. Yo tuve problemas de salud porque fui muy bebedor, pero yo ya había dejado de beber casi por más de medio año cuando me reventó una úlcera. Y esta úlcera me reventó en el estómago, me reventó por un medicamento mal recetado. Y entonces, como yo manifestaba mi dolor después de consumir el alimento, la medicina, el médico decía es parte del proceso, es reacción lógica de la medicina y tienes que tomártelo. Yo tenía problemas de gastritis, el médico supuso que tenía amibiasis y pues me dio medicamento para desbaratar las amibas, pero lo que desbarató fue mi estómago. Y entonces pues yo dejé de beber. Y a raíz de esa operación, pues ya no quise volver a beber, aunque había médicos que me decían que ya podía seguir tomando y que brindara con ellos, pero ya, esa es otra historia. Entonces hice el grupo, estuve en el grupo Oasis y después de que a mí me habían operado en el 88, pues estoy hablando para el 94, yo sentía los mismos dolores en mi estómago que antes de que me operaran. Entonces yo fui al médico y me dijo el médico, es que esto es tu imaginación, tú te estás imaginando ese malestar. Y me dijo, y te voy a mandar con el psiquiatra o con el psicólogo. Entonces el psicólogo me dijo, después de 2, 3 visitas o no sé cuántas consultas fui, me dice, oye, yo iba a su consulta, pero en la terminal de autobuses ya había comprado mis revistas favoritas de aquellos tiempos, El Geomundo, Mecánica Popular y muy interesante. Y él en alguna ocasión me dijo, a ver, ¿puedo ver tus revistas? Claro, pues aquí están. Y ya me dijo, oye, Rutilio, tú por lo que lees veo que sabes de ciencias o te interesa la ciencia, pero sí. Dice, ¿sabes que hay un aparato que yo puedo introducir por tu garganta y va a llegar hasta tu estómago y en una cámara? Esa manguerita lleva una cámara y tú vas a ver en la televisión qué sucede en tu interior. Dice, si tú ves que tu estómago está completamente limpio, pues ya vas a dejar de sentir ese malestar.
Me hizo esa pregunta y le dije, pues claro. Pero si veo la úlcera, decía, si ves la úlcera, pues yo voy y te acompaño para que veamos a tu gastroenterólogo. Y recuerdo que esa endoscopía la practicaron allí en el hospital del Iste de Morelia. Y estaban estrenando el equipo. Y la persona que manipulaba el equipo era una japonesa o una china. Y tenía un traductor. Nunca entendí nada, absolutamente nada de lo que dijo esta persona, más que solamente la palabra Eureka. Eureka, dijo ella. Y vimos en la tele la gota de sangre que salía pues de mi estómago. Y entonces el traductor empezó a decir, es una úlcera con forma oval de 9 milímetros de largo y de 3 milímetros de ancho y sangrando con una frecuencia de tal por tal y ya. Entonces me dijo el doctor, esto se cura fácil, es muy pequeña la úlcera, se puede curar con puro medicamento. Entonces pues yo después de ese resultado, yo no fui a ver al gastroenterólogo, yo fui a ver al psiquiatra o al psicólogo. Y le dije, oiga doctor, pues resulta que sí tengo la úlcera. Entonces él me dijo, mira, yo de lo que platiqué contigo, descubrí que tú estás incómodo en el grupo musical donde tocas. ¿Y cuándo te diste cuenta de esto? Es porque lo que yo te preguntaba y lo que tú me contestabas. Ya dice, tú estás en un grupo que estudian en tu casa, que nunca te pagan ni la renta ni la luz, y nunca te hacen caso de decir cuál canción vamos a tocar, o que tú quieres tocar una canción, y ellos no. Dice, yo te voy a recomendar que te alejes de este grupo y formes un grupo musical donde toques la música que a ti te gusta. Entonces, eso que me estaba provocando a mí esa úlcera gástrica, pues eran los corajes con mis compañeros de Oasis. En esa época había una canción que odio, que se llama El Ranchero Chido. Y otra que se llama, con respeto pues de los autores de estas canciones, Un Indio Quiere Llorar. Yo odiaba esas canciones porque yo quería hacer algo. Yo les decía, acaba de salir La Incondicional de Luis Miguel, es una canción bien bonita, vamos a sacarla, vamos a tocarla. No, mejor mira, Un Indio Quiere Llorar. Y pues eran corajes que yo no sabía, pero que el doctor lo descubrió. Entonces, a raíz de esa plática con este doctor, y que sí, platicando después aquí en Ario con el doctor Zamora, Juan Ángel Zamora, un gran médico, un gran amigo, él dijo, pues es que, ¿qué esperas para hacer lo que te gusta hacer? Yo era maestro de sus hijos, de este doctor. Dice, sí, dices que tú puedes dar a la gente otro tipo de música, donde te sientas a gusto, no tengas ese conflicto de estar haciendo corajes que lo único que están ocasionando es daño a tu salud. Entonces, por recomendación médica, fue de que hice con mis compadres, Luis Sevilla y Fernando Bernal, y mi cuñado Rafa Sevilla, hicimos el grupo La Caneca. Salió pues por indicaciones médicas, y quiero decirte que efectivamente fue la época más feliz de esa etapa, de esa década, en cuanto a la música que hacíamos. Porque quiero decirte que aquí en Ario de Rosales sí hubo en un principio grupos de rock,
pero era del rock de los 60s. Entonces nosotros empezamos a hacer rock en inglés, porque mi cuñado Fernando, pues perfectamente que domina ese idioma. Y pues no había problemas de pronunciación. Había problemas de pronunciación en los coros que hacíamos nosotros, pero él cantaba las canciones en inglés y pues muy bien. Porque la mamá de mi compadre Fernando pues es de origen canadiense. Entonces él creció con la lengua inglesa y la lengua española. Y empezamos a hacer canciones de rock que sonaban en esa época. Joaquín Sabina, Eric Rubin pegó, creo, solamente con Cuando mueres por alguien. Pero empezamos a hacer mucho rock en inglés, sobre todo de los Doors, unas dos de Pink Floyd, una de Jimi Hendrix, Wild Thing, algo así era el nombre de esa canción, y de Grand Funk, que siempre fue el grupo con el que crecí yo escuchando el rock. ¿Y dónde tocaban con ese grupo? Con este grupo pues tocamos principalmente, aquí en Ario solamente tocamos en el Xanadu. ¿Eran eventos privados? No eran eventos abiertos al público, sobre todo en fiestas de vacaciones, por ejemplo, Sábado de Gloria. No recuerdo exactamente en qué fechas, pero siempre pues, era el único lugar donde tocamos aquí en Ario, en el Xanadu. Y en un bautizo tocamos, o en una fiesta particular, no recuerdo cuál de los hijos de Ricardo Infante. Tocamos, y puro rock. Eso sí, me dijo, no quiero ninguna ranchera, ninguna balada, yo quiero puro rock. ¿Te avientas eso? Claro, pues es lo que queremos. Y pues tocamos en Uruapan y en Tacámbaro. Tocamos más fuera que aquí en Ario, porque aquí en Ario pues el género de rock, pues no. Y cuando nos tocaba la serenata, nosotros nos imaginábamos que la gente pues no le iba a agradar, porque pues, estaban acostumbrados a la música versátil de todos los grupos, y por tantos años. Entonces de repente nosotros llegar a tocar, pues ponle que lo único tal vez que entendían era el rock en español y la música instrumental de Santana que tocábamos. Pero sorpresa para nosotros de que en ese tiempo te llegaban las peticiones de lo que tocabas en el kiosco por papelitos. Entonces yo conservo los papelitos, por favor, Mujer de Magia Negra, y o esta canción para fulano de tal. Recuerdo un hermano de Toño Alcaraz, de Toño Tacos, no recuerdo su nombre, pero él decía, es que cuando ustedes vienen a la serenata, dice, es el día que me la paso más feliz aquí en el puesto de tacos. Dice, porque todas las otras semanas, los otros domingos, pues escucha uno lo mismo. Dice, con ustedes es diferente, pues es otro ambiente. Dice, además esa música me gusta. Y nosotros decíamos, sí, pero pues solamente tocamos en las serenatas de la plaza y cada año en los eventos del Xanadu. Entonces pues no había ingreso. Y fue cuando decidimos entonces meter cumbias, meter música ranchera, que no fueran del gusto como aquella que te dije hace rato. Y empezamos a buscar música un poco no tan sencilla como acostumbrábamos en los otros grupos. Entonces buscábamos canciones que tuvieran cierto grado de dificultad para decir que no estamos haciendo lo mismo. Entonces empezamos a meter música de Los Felinos, porque ellos siempre lucen mucho la guitarra eléctrica en la música de Los Felinos. Y empezamos a hacer pues, algunos otros géneros, como el vallenato de Carlos Vives estaba pegando en aquel tiempo con La Gota Fría.
y empezamos a tocar esas canciones. Había un grupo que no conocíamos, se integró a este grupo que dejó de llamarse La Caneca y lo nombró Luis Sevilla, le puso el nombre de Prestige. Y estuvo con nosotros de vocalista Omar Vázquez. Él nos dijo, allí en México suena un grupo que se llama Los Bibis. Y yo le decía, no, Los Babies. Y me decía, no, Tilo, se llaman Los Bibis. Y yo le decía, este cuate me quiere ver pues la cara o qué. Y ella dice, te voy a traer el disco para que lo escuchemos. Dice, es una cumbia, dice, muy diferente a la que suena y vas a ver. Y efectivamente, pues no eran Los Babies. Eran Los Bibis. Y pues unas canciones muy bonitas de Los Bibis. Entonces empezamos a meter esa música de Los Bibis, empezamos a buscar otros grupos o otras canciones de otros grupos y tocábamos pues para que la gente bailara pues música ranchera, música de cumbia, pero no eran los mismos o las mismas canciones que los otros grupos tocaban. Después pues mi cuñado pues era maestro de la Universidad Michoacana y ya era muy difícil para él estar yendo y viniendo todos los días a Pátzcuaro. Y yo trabajaba en la Secretaría de Pesca, entonces se empezó a complicar la cosa porque ya no podía estar. Mi cuñado Rafa también, pues, otras ocupaciones. Y yo entré a trabajar a la secundaria del pueblito y vi que no podía mantenerme solamente con las clases de educación artística. Entonces pues me puse a analizar la situación y platicando con Roberto López me dijo, no, pues es que pues métete a la escuela para que te den más horas, porque de educación física pues nunca vas a tener más de las 8 horas que trabajas. Y entonces pues ya les dije, pensaba en la música y pensaba en mi familia. Dije, pues así nunca voy a hacer nada, pues. Entonces mi cuñado Fer me dijo, pues es que yo ya no puedo venir como antes y se me hace muy complicado. Mi cuñado Rafa también se quería ir a Lázaro Cárdenas a trabajar y ya les dije, pues yo voy a entrar el mes que entra, pues yo entro a la Escuela Normal Superior. Y así que pues hasta aquí llega el Prestige y cada quien por su rumbo. ¿En qué año se separaron? Eso fue en el 96. Entonces, ¿cuánto duraron con el grupo? Con el grupo pues duramos como unos 2 años. ¿Y en la parte que tocaron solamente rock, qué sería? ¿Qué duraron? Pues 2 años con La Caneca, sí. Sí, ya después de que empezamos a meter porque se salió mi cuñado Fernando. Y salió el grupo y seguimos con el grupo, estuvo con nosotros. Ahora Noé, ¿cómo se apellida Noé? Bueno, Noé estuvo con nosotros como bajista, 1 o 2 tocadas. Y Noé ahorita toca con una organización Oaxaca, creo que se llama su grupo. Él radica en Estados Unidos. No sé si en Chicago o en dónde, pero Noé por allá anda. Entonces él agarró el bajo, yo me fui a la guitarra y seguimos tratando de hacer pues la música versátil siempre. Pero te digo, la Caneca pues duró como unos 2 años, tocamos. Casi el 100% de nuestro repertorio pues fue puro rock. Estoy hablando de canciones del Tri, de Joaquín Sabina, del Deep Purple, creo que solamente una, de Doors, pues muchas canciones de Doors.
Hotel California era algo que siempre pues, fue nuestra máxima carta de presentación en California, porque pues, ningún grupo aquí en Ariel, pues, ningún grupo tocaba ese tipo de música. Luego mi compadre Fer, pues muy hábil en la guitarra, músico también de escuela de música, también estudió. Y aunque no era un gran, ¿cómo te dijera? El sonido no era muy bueno, porque pues, no teníamos un equipo así que dijeras, con este equipo vamos a sonar tan bien. Sí éramos muy fiel en cuanto a la ejecución, porque mi compadre Fer, de las canciones que sacábamos, todas las sacamos a través de la partitura de la canción. Entonces él tenía un álbum de, por ejemplo, los Doors, si ahí te decía cuál nota era la que tenías que ejecutar, y entonces era de que ensayábamos mucho para poder tocar ese tipo, porque decía mi compadre Sevilla, si vamos a tocar esto, porque yo me tocó convencerlo a él. Le dije, compadre, es que yo me salgo del grupo porque yo ya no estoy a gusto. Y yo no sé, bueno, pues ustedes son libres de hacerlo lo que quieran, pero dijo mi compadre Sevilla, dice, no, pues si tú te sales yo también me salgo. Dice, y si vamos a tocar rock, lo vamos a tocar, pero lo vamos a tocar bien. Dice, porque, dice, no, dice, he visto grupos que tocan rock o que quieren tocar rock, pero no, dice, así que si lo vamos a hacer, pues vamos a tocarlo, pero vamos a tocarlo bien. Entonces mi cuñado Rafa tocó los teclados. Yo en ese tiempo ya estaba en la escuela de música del maestro Raúl Olmos en Morelia. Y le dije, pues para el siguiente curso de verano, pues te vas conmigo a Morelia. Porque yo tenía 4 años haciendo cursos de verano en Morelia, en la Academia de Música de Morelia, del maestro Raúl Olmos. Y en la Escuela Arquidiocesana de Música Sagrada. Y le dije a Rafa, parece que el maestro Raúl Olmos va a introducir la clase de piano en el curso. Así que si quieres, vámonos. Nos fuimos a Morelia, estuvimos allá un curso de verano, lo aprovechó muy bien Rafa. Y me aprendió la lectura musical para el piano y le dio. Y llegamos. Hay una canción de Doors que se llama Jinetes en la Tormenta. Y él dijo, es que yo quiero tocar esta. Y yo decía, y es que está bien difícil, no va a poder. Y pues sorpresa que se le pegaba y se le pegó, y hasta que la logró sacar, pues teníamos la ventaja de la partitura. Y te digo, y para el bajo pues también estaba la partitura. Y lo que no le entendíamos, pues mi compadre, todas las indicaciones que te da la partitura, todas estaban en inglés. Entonces él nos guiaba, nos daba clases allí en el ensayo. Esto es así. Es que yo lo entendí así. No, pero es que debe ser. Y yo decía, bueno, pues es que yo también sé leer la nota, pero como siempre lees la clave de fa para el bajo, y yo siempre lo que leí era la clave de sol. Entonces yo me confundía y decía, pues es de que está en la clave de fa. Entonces así. Y sí me daba mucho trabajo cambiar de la clave de sol a la clave de fa. Porque yo el bajo siempre lo toqué de oído. Entonces ya leerlo, y oye, yo no la conocía, esta clave. Sabía que existía, pero pues nunca. Y ya fue de que hicimos esa agrupación, y sí, no hay fotos, pero pues están los recuerdos. No hay grabaciones. Recuerdo que la fiesta de Ricardo hicieron esa grabación. De la fiesta, no sé si
si él la conserve y si en lo que grabaron se escuche al menos de fondo la música de La Caneca. Pero sí eran canciones de Caifanes, de Maná en español, de Miguel Ríos, que siempre fue un pues de gusto de todos los de La Caneca. Nos gustaba mucho Miguel Ríos, Joaquín Sabina. Siempre hubo canciones de ellos en La Caneca en español, y pues no seguía del Tri. ¿Con qué hacían la distorsión en ese entonces? Con pedales, voz, sí. Sí, pues mi compadre Fer tenía una guitarra, una Gibson, una custom negra que tiene la selección de pastillas o de sonido a través de las pastillas, que te da un sonido muy rockero, y además pues un pedal, voz. No recuerdo el modelo, pero creo que era el Distortion One. O el Metal Zone, no recuerdo cuál era. Yo tenía en el bajo un Zoom, para el bajo un 506, el segundo modelo del 506, y hasta la fecha lo sigo usando, bueno, hasta hace un mes, porque hace un mes ya dejó de funcionar, pero sí desde el 95 más o menos que lo compré. Ya después de tantos años falló. Y el teclado que teníamos, un Korg X3, tenía una secuencia. Mi compadre Fer, por su conocimiento del inglés, pues rápido que en el manual, porque antes no te vendían los manuales en español, ni había el internet como para que dijeras lo busco y lo descargo, ¿no? Entonces todos los manuales venían en inglés, pero pues de ahí estaba Fernando, que él sabía perfectamente el idioma y rápido. Entonces hicimos la secuencia de la batería de una canción de Caló, que se llama Formas de Amor o Formas de Amar, no recuerdo el nombre de la canción. Entonces pues eso ningún grupo aquí en Ario lo tocaba, y pues era un éxito en las fiestas, porque se hacía la secuencia de la batería y mi compadre entraba duro con la batería acústica, y no, ponle que la voz femenina no la hiciéramos tan bien, pero salía la canción, y muchas satisfacciones de ese grupo, de tocar lo que me gustaba. Sí. ¿Y qué tal? Dice que le tocó aceptación por las personas que en aquel entonces escuchaban esa música, que ya ve que nosotros le batallamos también cuando hicimos la banda, la Espiral, porque pues era luchar contra todos los demás grupos que se escuchaban. Pues haz de cuenta, Edmund. Fíjate que antes aquí en Ario los primeros grupos pues fueron grupos de rock. Hay un grupo del que pocos saben que se llamó Interrogación. El doctor David Barriga, Panchito Escalera, estaba José Luis Prado, la guitarra, no sé quién más, pero ellos empezaron tocando rock. O sea, La Caneca no fue el primer grupo de rock. La Caneca fue tal vez el primer grupo de rock, pero de los 90s. Pero ya antes hubo aquí en Ario ese grupo Interrogación, que ya después, pues imagino que también le dieron por las baladas y porque era pues lo que sonaba en aquellos años. Pero nosotros en La Caneca pues tratamos de hacer canciones, incluso pues no recuerdo si eran muy complejas o cómo, pues de que la gente dijera, no, pues es que eso ningún otro grupo de Ario lo toca.
pero de que llegáramos a... Porque siempre hubo personas que les gustó esa música porque crecieron escuchándola. Ajá. Recuerdo yo la estación de radio, la IW, siempre escuché rock, sobre todo ya en la tarde. Siempre pasaba un rock en esa estación de radio. Y pues la gente, nosotros tocábamos música que no era del todo desconocida para la gente. Posiblemente la música de los Doors, esa sí no fuera muy conocida aquí en la región, pero sí era pues música algo conocida. Sí, la gente no tenía desconocimiento total de nuestra música, y incluso te digo, nos pedían canciones de los Beatles pues también. Entonces no podía faltar en un repertorio de un grupo de rock pues una canción de los Beatles. Y ya cuando decidimos volver hacia lo comercial, entre comillas, para tener más trabajo, pues entonces ya empezamos. Pero sí, recuerdo a mi compadre Fernando decía, ok, vamos a hacer rancheras, pero por favor, ni el ranchero chido, ni esta. No te dicen nada. Dicen. Entonces sí, hicimos y tocamos en fiestas. Recuerdo a mi tío Kiko Altamirano, él nos contrató para una fiesta. Estuvimos tocando y todo bien. Pero así fue la vida de La Caneca. El logotipo de ese grupo era una calavera de azúcar. Ya ves que en la frente les ponen el nombre de la persona. Entonces esta calavera pues decía La Caneca, y un logotipo que me hizo Gonzalo Torres Rebollar. Él nos hizo este logotipo y el parche para el bombo de la batería. Había un video en ese tiempo o un canal de que era una cuadrícula azul sobre el espacio y como que ahí llegaba como una nave espacial. Entonces le dije a Gonzalo, puedes dibujar esa cuadrícula y sobre la cuadrícula dibujar la calavera y le pones ahí una calavera de azúcar, le pones la calavera. Si me dejó, todavía la conservo, ya muy despintada, ya no es negro el fondo, sino es gris. Y pues ahí parece que todavía conservo ese logotipo de La Caneca, tal vez el único recuerdo. Y si te digo, no hubo muchas fotos del grupo, ni pues muchos videos. Estaba platicando también que te tocó que meterse a estudiar porque no alcanzaba el pueblito, ¿no? Sí, yo trabajaba en la Casa de la Cultura. Yo inicié como el maestro del taller de música en la Casa de la Cultura cuando era el gobierno del estado, el administrador de esa casa. A raíz de mi trabajo en la Casa de la Cultura, aquí es donde te quiero contar la historia del maestro Manuel.